Queremos evaluar la expresión dada cuando A es igual a 26 negativo y B es igual a 30. Para hacer esto, sustituimos el negativo 26 por A, y 30 por B, y luego evaluamos la expresión utilizando el orden de las operaciones. Entonces, comenzando con la expresión dada, tenemos la cantidad A cuadrado más B cuadrado, dividida por la cantidad A más B. Al realizar la sustitución, A cuadrado es igual al cuadrado negativo de 26, y necesitamos el negativo 26 entre paréntesis, de modo que tenemos dos factores de 26 negativos. Y luego más B cuadrado, que sería más 30 cuadrados dividido por la cantidad A más B, que sería la cantidad negativa 26 más 30. Observe cómo al realizar la sustitución, se recomienda incluir siempre paréntesis alrededor de los valores que se sustituyen en la expresión. Cuando tenemos una expresión en forma de fracción, simplificamos el numerador y el denominador por separado, usando el orden de las operaciones y luego simplificamos la fracción. En el numerador tenemos el cuadrado negativo de 26, que es igual a negativo 26 veces negativo 26, que equivale a 676, más el cuadrado de 30, o 30 al cuadrado es igual a 900. En el denominador tenemos 26 negativos más 30, lo que equivale a 4 positivos. En el numerador, 676 más 900 es igual a 1576. Entonces tenemos 1576 sobre 4, o 1576 dividido por 4. Queremos simplificar esta fracción, en este caso, 4 es un factor de 1576. Así que esto se simplificará perfectamente a un número entero. Recuerde que la regla de divisibilidad para 4 es que si los dos últimos dígitos son divisibles por 4, también lo es el número entero. Entonces porque 76 es divisible por 4, así es 1576. Entonces tomaremos 1576 y dividiremos entre 4. Primero necesitamos determinar cuántas 4 en 15, hay 3 4 en 15. 3 por 4 es 12 y restamos. 15 menos 12 son 3, derribar a los 7. Hay 9 4 en 37. 9 por 4 es igual a 36. Resta, la diferencia es 1, baja las 6. Hay exactamente 4 patas en 16. 4 por 4 es 16, restando, tenemos un resto de 0. Lo que significa que se simplifica muy bien a 394. Sin embargo, otra forma de mostrar la simplificación sería escribir 1576 como 4 veces 394. Entonces tendríamos 4 veces 394 divididos por 4, y nosotros saber 4 dividido entre 4 se simplifica a 1, dándonos también 394. También verifiquemos esto en la calculadora gráfica. Para hacer esto, ingresaremos esta expresión aquí, pero necesitamos un paréntesis alrededor del numerador y el denominador. Entonces, en la calculadora comenzamos con un paréntesis abierto para el numerador, y luego tenemos el cuadrado de 26 negativo más el cuadrado de 30, cierre el paréntesis para terminar el numerador, dividido por, abra el paréntesis para comenzar el denominador. Y luego tenemos negativo 26 más 30, y un paréntesis cercano para terminar el denominador, y entrar, verificando que nuestro trabajo sea correcto.